Hoy nos metemos de lleno en una época que es una pasada, el Renacimiento. Pero ojo, no vamos a hablar de pintura, vamos a descubrir algo alucinante, cómo la música y la poesía se unieron para tejer algo completamente nuevo. Imaginaos eso, las voces como si fueran hilos de un tapiz sonoro, creando una complejidad que de verdad el mundo nunca antes había escuchado. A ver, si yo digo Renacimiento, ¿qué se os viene a la cabeza? Seguramente genios como Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, ¿verdad? Vemos el David, la Gioconda, la Capilla Sixtina, lo típico. Pero, ¿nos hemos parado a pensar a qué sonaba todo eso? Porque mientras estos genios estaban revolucionando el arte visual, estaba pasando otra cosa, una revolución sonora, igual de potente o más, que iba a cambiar para siempre la forma en que escuchamos y sentimos la música. Claro, para entender esta revolución sonora hay que ponerse en situación. El Renacimiento no fue un cambio suave, no, fue una sacudida total. Estaba pasando de todo a la vez. Fijaos, cae Constantinopla y de repente todo el saber clásico vuelve a Europa. Gutenberg inventa la imprenta, que fue como la primera red social de la historia. Colón llega a América, Magallanes y Elcano dan la vuelta al mundo. El mapa del mundo se estaba redibujando. Y en medio de todo ese caos creativo, la música estaba ahí, a puntito de estallar. ¿Y qué fue lo que encendió la mecha? Pues fue una especie de tormenta perfecta. Por un lado, la imprenta. Imaginaos, de repente las partituras que antes se copiaban a mano podían viajar por toda Europa. Era el internet de la época para la música, de verdad. Luego, el mecenazgo. Familias como los Medici y los nuevos estados modernos pagaban a los artistas para que crearan sin parar. Y en el centro de todo, la idea que lo cambió todo, el humanismo. Y esto es el punto clave. El humanismo pone al ser humano y sus emociones en el centro de todo. Y eso lo cambia todo para el artista. Ya no es un simple artesano que hace un encargo, que va, se convierte en un genio creador, alguien capaz de expresar lo más profundo del alma. Y para la música, esto fue fundamental. Porque los compositores ya no querían solo hacer música bonita, ¿no? Querían que su música sintiera, que expresara de verdad lo que decían los textos, los poemas. Vale, tenemos el contexto, tenemos la nueva mentalidad, pero ¿cómo suena todo esto? ¿Cuál fue la herramienta musical? Pues bien, la gran innovación de la época fue coger algo que ya existía, la polifonía, y llevarla a un nivel completamente nuevo. Para entenderlo, lo mejor es seguir con la idea del tejido, la de entrelazar hilos de melodía para crear una tela sonora, riquísima y súper compleja. Entonces, ¿qué es eso de la polifonía? Pues la palabra lo dice todo, viene del griego muchos sonidos. Y es exactamente eso, el arte de combinar varias melodías a la vez, pero ojo, cada una independiente, con su propia vida. No es que la inventaran en el Renacimiento, ya existía, pero es que la perfeccionaron hasta un punto casi sobrehumano. Fue sin ninguna duda su edad de oro. Y para tejer con sonidos tenían, dos técnicas principales. Una es la homofonía. Imaginaos a un coro donde todas las voces se mueven a la vez como un bloque con el mismo ritmo. Cada uno canta una nota distinta, sí, pero van todos a una. El objetivo aquí es que el texto se entienda de maravilla, muy típico de los corales o de los cancioneros españoles. Pero luego está la joya de la corona, la polifonía imitativa. Aquí es donde está la magia. Las voces no entran juntas. Una empieza, luego entra otra imitándola, se persiguen, crean un laberinto de sonidos súper denso, envolvente. El efecto es hipnótico, de verdad. Y mirad, para que nos hagamos una idea del nivel de locura y de maestría al que llegaron, existen obras de finales del Renacimiento escritas para 40 voces. 40 melodías distintas sonando a la vez, cada una independiente. Es que es una auténtica catedral de sonido, una barbaridad. Y con estas herramientas, con estas texturas, los compositores se pusieron a crear música alucinante. Lo mismo para la iglesia que para la fiesta. Dentro de la iglesia, la música buscaba sobre todo impresionar, crear un ambiente de devoción, de asombro. Y para eso se usaban principalmente 3 formatos: la misa, el motete y, un poco más tarde, con la llegada de los protestantes, el coral. Ojo, que cuando hablamos de una misa no nos referimos a una sola canción larga. ¿Qué va? Es una obra musical gigante dividida en 5 partes fijas. Y compositores como Palestrina fueron unos auténticos genios creando estas obras, con una belleza y una complejidad que te dejan sin palabras. Pero claro, no todo iba a ser rezar. Fuera de la iglesia, en las cortes, en las fiestas, la gente también quería música. Y esa música profana, el pop de la época, pues hablaba de amor, del día a día, de cachondeo. Ahí teníamos formas como el madrigal, nuestro villancico, o una cosa muy loca llamada ensalada. Y justo aquí es donde todo encaja, porque, tenemos la técnica, la polifonía, que es una pasada, pero lo realmente alucinante es para qué la usan. Porque ahora
la relación entre la música y la letra va a dar un giro de 180 grados. La música, de repente, tiene una nueva misión: estar al servicio de la poesía. Este cambio no fue de un día para otro. Fue gradual, pero fue total. A ver, al principio del Renacimiento la música era la que mandaba, y el texto, se adaptaba como podía, pero poco a poco la cosa se invierte. El texto pasa a ser el protagonista. ¿Y por qué esto es tan revolucionario? Porque por primera vez en la historia el objetivo no es solo que se entienda la letra, es que se sienta. La música deja de ser un simple adorno para convertirse en el motor emocional del poema. Es ni más ni menos que el nacimiento de la música expresiva. A esta nueva forma de pensar se la conoce como paradigma retórico. Y la idea es muy sencilla pero potentísima. La música ya no busca solo ser bonita, busca ser el reflejo del poema. Busca pintar con sonidos las imágenes, las emociones, el drama del texto. O sea, la música se convierte en la herramienta perfecta para darle aún más fuerza a la palabra. Y claro, toda revolución tiene sus protagonistas. Y si hay que ponerle un nombre a esta, ese es Josquin Després. Fijaos que lo llamaban el príncipe de los músicos, y con toda la razón. Fue el maestro, el que de verdad consiguió esa fusión perfecta entre la palabra y el sonido. Su trabajo fue tan bueno que marcó el camino para toda la generación siguiente. Una auténtica leyenda. Y la prueba definitiva de esta idea de pintar con música es una técnica que llamamos madrigalismo. Es genial, porque es súper visual, aunque estemos hablando de sonido. Que el texto dice subir al cielo, pues la melodía zas, sube. Que habla de la muerte o bajar al infierno, pues la melodía baja. Que dice suspiros, pues la música hace unas pequeñas pausas como si suspirara. Es increíble, la música se convierte literalmente en el espejo sonoro del poema. Y hablando de todo esto, tenemos que hacer una parada obligatoria en España. Porque para nuestra música, esta época fue sin duda nuestro siglo de oro. Los compositores de aquí desarrollaron un estilo de polifonía con una personalidad arrolladora. ¿Y cómo era ese estilo español? Pues a ver, era una música más bien sobria, más austera, menos adornada que la italiana, por ejemplo. Pero cuidado, que esa sobriedad escondía una intensidad espiritual y una pasión contenida que es única. Y tenían una cosa clarísima: la prioridad era el equilibrio perfecto, que la complejidad de todas las voces nunca tapara la claridad del texto sagrado. Y en este estilo español hay tres nombres que son los gigantes. El primero, Cristóbal de Morales, un maestro del equilibrio y la solemnidad. Para que os hagáis una idea de su nivel, llegó a trabajar en la Capilla Sixtina, en Roma. Casi nada. Su música es el ejemplo perfecto de esa elegancia austera de la que hablábamos. Después tenemos a Francisco Guerrero, que fue el gran maestro de la Catedral de Sevilla durante casi toda su vida. Su música es diferente, es como más luminosa, más cercana, sigue siendo súper compleja técnicamente, pero tiene un toque más personal, una expresividad que te llega directa, que conecta al momento con la emoción del texto. Y por último, el que para muchos es la cumbre, Tomás Luis de Victoria. Él era sacerdote y solo compuso música religiosa, y en su música toda esa pasión contenida del estilo español aquí explota. Es la cima del misticismo, de una intensidad emocional que de verdad te pone la piel de gallina hoy en día. Pero, un momento, no todo iba a ser cantar en el Renacimiento, porque aquí pasa algo que es totalmente nuevo, algo que no había ocurrido antes. La música instrumental empieza, por así decirlo, a levantar la mano y a decir: oye, que yo también valgo por mí misma, sin necesidad de un texto. Exacto. La música para instrumentos deja de ser un mero acompañamiento y se convierte en un arte con mayúsculas. Los intérpretes de vihuela, de órgano, de flautas, se convierten en auténticas estrellas, en virtuosos. ¿Y qué tocaban? Pues de todo. Adaptaban las piezas vocales más complejas a sus instrumentos, creaban variaciones súper ingeniosas sobre melodías populares, que aquí en España se llamaron diferencias, y por supuesto componían un montón de música para bailar, como las famosas pavanas y gallardas. Y la forma de clasificar los instrumentos era súper práctica, no se complicaban la vida. Básicamente se fijaban en el volumen. Los instrumentos bajos, más suavecitos, para tocar dentro de casa, y los instrumentos altos, que sonaban más fuerte, pues para tocar en la calle, en fiestas y ceremonias. Lógico, ¿no? Y esto nos lleva a otra novedad fundamental. Es la época en la que nacen los consorts. Y había de dos tipos. El whole consort, que era cuando juntabas instrumentos de la misma familia, por ejemplo, 4 flautas, y luego el broken consort, que era una mezcla, un batiburrillo de instrumentos de familias diferentes, como laúdes, flautas y violas. Podríamos decir que son las tatarabuelas de las orquestas de cámara, un paso clave para todo lo que vino después en la música. Bueno, y después de todo este viaje queda bastante claro, ¿no? Todo este torbellino de cambios, de ideas, de genios, dejó un legado brutal, un legado que cambió la historia de la música para siempre.
Entonces, si tuviéramos que resumirlo en 3 puntos clave, ¿qué nos dejó el Renacimiento? Pues mirad, primero, el dominio absoluto del arte de la polifonía, de ese tejer con sonidos. Segundo, las bases de la armonía a 4 voces, que es el esqueleto de casi toda la música que escuchamos hoy. Y tercero, y para mí lo más importante, esa idea revolucionaria de que la música puede y debe expresar las emociones de un texto, que no es solo un adorno, es un lenguaje del alma. Claro, todo esto que hemos visto fue el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después, la explosión del barroco y el nacimiento de la ópera. Así que la pregunta final es casi obligada, ¿no? Si el Renacimiento fue quien creó la paleta de colores para pintar las emociones con música, ¿qué obras maestras, qué dramas se atrevería a pintar el barroco con ella? Pero bueno, esa, como se suele decir, ya es otra historia.